como una actividad económica y no como funciones administrativas en el sentido de la directiva, ha sido la que ha imperado, y con ello la inclusión de las reversiones administrativas en el ámbito de aplicación de la directiva como traspasos de empresas sin mayores problemas. Y así ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y pese al silencio del artículo 44 del Estatuto sobre esta cuestión, también por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Sin embargo, y aquí lo dejo, a mí me surgen dudas acerca del carácter de actividad económica y no de actividad administrativa, y por ello acerca del carácter de traspaso de empresa y no de reorganización administrativa de lo que es un cambio de gestión administrativa de un servicio público a través de una reversión. Insisto, ahí lo dejo, lo apunto simplemente para un posterior debate. Respecto de la segunda cuestión laboral que se plantea, si de ser aplicable la directiva a las administraciones, ¿en qué casos estamos en presencia de una verdadera y propia transmisión de empresas y cuáles serían sus efectos? La contestación se encuentra igualmente en el artículo 1 de la directiva y en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, interpretados a su vez por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y por nuestro Tribunal Supremo, que han interpretado uno y otro tribunal hasta la saciedad que es necesario que se den dos elementos en una reversión, para que sea una transmisión de empresa. Un elemento subjetivo, que hay un cambio en la titularidad de lo transmitido, que naturalmente siempre se produce en las reversiones administrativas, y un elemento objetivo, que consiste en que la transmisión por cualquier instrumento jurídico, según los casos, de los elementos patrimoniales para realizar ese servicio, o en aquellos sectores en que predomina la mano de obra y prácticamente es la mano de obra la actividad empresarial, en el caso de que un conjunto de trabajadores en número suficiente y en competencias ejerza de forma duradera una actividad económica y sea asumida por la Administración. Y sin que sea necesario que la transmisión de los elementos patrimoniales sea una transmisión de propiedad de los mismos, bastando con una cesión en uso. Sobre esto hay jurisprudencia clara. Por tanto, si en una reversión administrativa se nada estos dos elementos, estaremos ante una transmisión de empresa. ¿Qué ocurre en cuanto a los efectos de la reversión administrativa calificada como transmisión de empresa? También sobre esto, la jurisprudencia de nuestros tribunales, aplicando la normativa vigente, señalará que no solo deberán subrogarse las administraciones públicas reversoras en los contratos de trabajo de los trabajadores adscritos a esa contrata o a esa concesión, respetando todos sus derechos, todas sus obligaciones laborales y de seguridad social, y entre ellas, y subrayo muy importante, la naturaleza del vínculo contractual que tuvieran con anterioridad. Si era un contrato indefinido fijo de plantilla, ese deberá respetarse. Si era un contrato temporal, eso es lo que deberá respetarse. Y además de esto, que de esta manera se libra al contratista anterior de cualquier responsabilidad derivada de una eventual extinción de los contratos que se produzca por causa de la transmisión. No así respecto de la responsabilidad solidaria en relación con las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la reversión y que no hubieran sido satisfechas. Pero, no obstante ello, la responsabilidad solidaria parece haberse modificado en la Ley de Contratos del sector público en relación de las contratas en este sector. Esta es la situación, entiendo, básica del tema. Por lo que se refiere a la tercera y más peliaguda cuestión planteada laboral, la de cómo compatibilizar en su caso la estabilidad de los trabajadores que vienen de la contrata o de la empresa concesionaria en base a la directiva comunitaria, el artículo 44, con ese principio de igualdad de acceso al empleo público que establecen las normas internas, unas constitucionales y otras ordinarias, entiendo, y esta es mi opinión, que habrá que partir hoy y ahora, nos guste o no nos guste, y a algunos no nos gusta demasiado, de lo siguiente. Primero, que la normativa comunitaria prima sobre la normativa interna, incluso sobre la normativa constitucional. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea repetidísimas veces. Por tanto, la estabilidad en el empleo de los trabajadores parece
que deberá primar sobre el principio de igualdad de acceso al empleo público, garantizando a los trabajadores de la empresa privada anterior el tipo de contrato y todo tipo de condiciones contractuales que tuvieran antes de esa reversión. Y a partir de ahí todos los problemas imaginables, y que no son pocos. Esta solución jurídica lleva aparejado, primero, la entrada en el empleo público por la puerta de atrás de trabajadores que no han aprobado prueba objetiva alguna, por cuanto supondría la consolidación en el empleo público por una vía espúrea, ya fueran funcionariales o laborales los puestos que se consolidarían en la administración pública. Obviamente los funcionariales no, pero alguno paralelo al funcionarial, con la consiguiente injusticia para los demás ciudadanos en base a la desigualdad de trato que tienen sobre ellos. Y en el caso de que pasaran a ocupar puestos funcionariales o estatutarios, caso de los servicios públicos de salud, no tanto, aunque también, cuando los puestos de trabajo fueran laborales, por los problemas prácticos que esta solución conllevaría. Porque permitir la coexistencia de dos regímenes jurídicos distintos para un mismo puesto de trabajo hace difícil o imposible la movilidad y, en general, el establecer diferentes condiciones de trabajo y de regulación de las mismas. Eso no hay gestor público que pueda embridarlo. Eso es un conflicto permanente. Se incumple de este modo una máxima que a mí me gusta siempre repetir y vengo defendiendo hace muchísimos años, que debería ser de necesario cumplimiento en el régimen jurídico del empleo público. A un mismo puesto de trabajo, a una misma función, debe corresponder un solo régimen jurídico, no un laboral, un estatutario, un funcionarial, etcétera, etcétera. Segunda cosa que cabe deducir del actual estado de la situación jurídica, que no parece de recibo la solución de considerar a esos trabajadores indefinidos no fijos de plantilla, esa figura monstruosa que creó la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que luego legalizó el EBEP en un artículo de manera vergonzante sin desarrollarlo su régimen jurídico. Bien, y que luego ha sido abordada por la Ley de Presupuestos, que ha sido declarada inconstitucional en una sentencia reciente del Tribunal Constitucional, enredando totalmente la cuestión. Pues bien, esa tesis se ha mantenido por la doctrina judicial de algunos tribunales superiores de justicia, con lo que esos trabajadores mantendrían el contrato, su vigencia, hasta que el puesto o bien se amortizara o se cubriera por el procedimiento de prueba objetiva reglamentaria por otro ciudadano o él mismo ganara esas pruebas objetivas. Y en el caso de no superarlas y de ser ocupada la plaza por otro, en el caso de amortización, se extinguiría su contrato después de muchos años de jurisprudencia contradictoria. Tendría derecho a la indemnización prevista en los artículos 52 y 53 del Estatuto para los despidos objetivos por causas organizativas. 20 días de salario por año de servicio con el tope máximo de 12 mensualidades. Pero ¿cuál es la razón por la que señalo que no es de recibo la figura del trabajador indefinido no fijo de plantilla? Simplemente porque de esta manera no se cumpliría con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que dice que hay que respetar no solo las condiciones de trabajo y no un contrato, sino el vínculo contractual que tuvieran antes. Y lo que ha habido aquí es una novación contractual. Se ha pasado de un contrato indefinido fijo de plantilla que tenían en la empresa contratista o concesionaria a un contrato indefinido no fijo de plantilla. Y por otra parte, esta solución podría encajar mejor respecto de los puestos de la administración pública calificados de laborales, pero no sucedería lo mismo con los puestos funcionariales o estatutarios, porque respecto de ellos se plantearían exactamente los mismos problemas que denunciaba respecto de la primera solución que apuntaba. Tercera conclusión a la que llego, que una tercera solución podría consistir, una solución muy compleja como verán, en subrogarse inmediatamente a partir de la reversión la administración pública reversora en los contratos, ya fueran temporales o indefinidos fijos de plantilla de los trabajadores de la anterior empresa contratista o concesionaria, cumpliendo de esta manera con el mandato de la directiva y con el artículo 44 del Estatuto, y acto seguido proceder a un despido objetivo
a un ERE, a un expediente de regulación de empleo, con lo que supone de pago de indemnizaciones, en este caso de 20 días de salario por año de servicio con el tope máximo de 12 mensualidades, alegándose razones organizativas. ¿En qué consistirían esas razones organizativas? En las exigencias constitucionales y legales de superar la necesaria selectividad para consolidar un puesto fijo de plantilla en la Administración, cosa que aparentemente admite expresamente el artículo 4.1 de la directiva. Pero ¿qué inconvenientes y graves tiene esta solución? Evidentes. En primer lugar, resulta dudoso que pueda admitirse como causa objetiva organizativa para despedir la existencia de exigencias constitucionales y legales para consolidar sus puestos de trabajo como fijos de plantilla, porque de esta manera, indirectamente al menos, se estaría obviando el respeto del mandato protector de la estabilidad en el empleo que establece la directiva. Y en segundo lugar, esta solución, desde el punto de vista práctico, es la más onerosa, la más gravosa para la Administración Pública Reversora. ¿Por qué? Porque tendría que abonar la indemnización de 20 días a todos los trabajadores, no solo, como en las otras fórmulas, a aquellos que tuvieran que abandonar el puesto porque se hubiera cubierto por el procedimiento o se hubiera amortizado. Aquí tendría que pagarlo a todo el personal. Y además exigiría, en base al principio de continuidad de un servicio público, exigiría una solución complementaria. Para mantener el servicio público, necesariamente tendría que recontratar a esos trabajadores con carácter temporal, como interinos, o si fueran puestos funcionariales, proceder a un nombramiento interino a ese puesto funcionarial o estatutario. Y al final de la película tendría que pagar también a aquellos trabajadores que no consolidaran su puesto tras las pruebas objetivas con una nueva indemnización. La locura. Cuarta solución. No es tampoco solución la que se ha barajado aquí en el gobierno autonómico valenciano por parte de alguna consellería de crear una empresa pública para asumir a los trabajadores procedentes de la anterior empresa privada contratista o concesionaria de ese servicio público. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad de acceso, capacidad, mérito, publicidad, prueba objetiva, etcétera, etcétera, rige también para las empresas públicas, para todas, no solo para las del artículo 2 del EBEP, sino también para las que habla la disposición adicional primera del EBEP, remitiéndose expresamente a los artículos 55 y siguientes, donde se prevé expresamente que el principio de igualdad de acceso rige para las empresas públicas. Tampoco sería solución, una quinta, de exigir, como se ha dicho en algún caso, radicalmente, a toda empresa contratista o concesionaria con una administración pública que ella misma aplique el principio de igualdad de acceso y que haga pruebas objetivas semejantes a las de la administración pública. ¿Cómo hacerlas? ¿Quién las controla? Y desde luego no creo que haya ningún poder público que acepte esta solución como tal. Así las cosas. A mi juicio, y acabo, la llave, y esto lo dejo encima de la mesa para el debate, es mi opinión, a mi juicio la llave para solucionar este complejo problema normativo de enfrentamiento de ordenamientos la tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, al que probablemente de una manera o de otra habría que plantearle una cuestión prejudicial acerca de la aplicabilidad de la Directiva Comunitaria de Transmisión de Empresas, la 2001, al sector público en los casos de reversiones administrativas. ¿En qué podría fundamentarse esa cuestión prejudicial? ¿Acaso en dos cosas? Y esto habría que darle muchas vueltas, naturalmente. Aludiendo, en primer lugar, a la contradicción existente con un principio de igualdad de acceso al empleo público que existe en todos los Estados miembros y que efectivamente tendría el tribunal que entresacar ese principio de la Carta de Derechos Fundamentales o de lo que es hoy la Constitución Comunitaria o Dios sabe cómo. Y acaso también un segundo, y recojo el hilo que dejé pendiente en la intervención inicial, las dudas que plantea la aplicabilidad de la directiva a las reversiones administrativas que pudieran entenderse como organización administrativa pura y dura, si bien con consecuencias laborales. ¿Hasta qué punto eso es una transmisión de empresa o en el fondo es un cambio de gestión administrativa?
¿Se ha cedido soberanía normativa por el Estado español y por los Estados miembros a la Unión Europea para que éste gestione los cambios de los servicios públicos? Tengo enormes dudas. ¿Y acaso planteando esta misma cuestión al Tribunal Constitucional nuestro como cuestión de inconstitucionalidad, habría que saber también qué respondería éste acerca de si es o no competente la Unión Europea para dictar esa directiva y aplicarla tal cual, sin más, a el sector público, o si por el contrario no lo es, o como mínimo deben conectarse el principio de igualdad con el otro. ¿Con qué figura? Y miren ustedes, y es curioso y paradójico, vendría a concluir, y lo dejo también sobre la mesa, con esa figura que antes calificaba de monstruosa del el trabajador indefinido no fijo de plantilla, pero que lo dijera el Tribunal de Justicia Comunitaria, no nuestro Tribunal Supremo y no la autoridad administrativa. Por tanto, esta es mi conclusión. No creo que la solución de este complejo problema normativo la tenga ni siquiera nuestro Tribunal Constitucional, ni nuestro Tribunal Supremo, ni tampoco una ley española que regulara el tema, tampoco es solución, porque estaría condicionada por la directiva comunitaria y por la interpretación de la directiva comunitaria por el Tribunal de Luxemburgo, tampoco mucho menos una norma autonómica, y mucho menos aún un convenio colectivo o un acuerdo entre los sindicatos y la administración correspondiente. Y acabo, desde una perspectiva del eje ferenda, ya sea nacional o comunitaria, preferentemente comunitaria, porque si no, como digo, no se acaba con el problema. Para mí, y lo dejo también sobre la mesa para el debate, es muy claro que existe una escala jerárquica entre los intereses implicados en una reversión administrativa. Existen hasta 3 intereses. Uno que me parece fundamental y el primero en el orden jerárquico, que es el interés público en proporcionar a todos los ciudadanos un servicio público eficaz. El segundo, en el orden jerárquico, el interés de todos los ciudadanos en acceder en igualdad de condiciones a un empleo público. Y con él el principio de igualdad de acceso, que conlleva capacidad, mérito, publicidad, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, desde luego también, el respetable interés en garantizar el mantenimiento en el empleo y con sus condiciones de trabajo de aquellos trabajadores implicados en una reversión administrativa. Pero esta es mi opinión por este orden jerárquico, y no yendo el tercero por encima del segundo, ni ambos por encima del primero. Así pues, el necesario debate posterior está servido y tenemos todos un día y medio para ello. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor Sala. La verdad es que creo que ha planteado muchas incógnitas, muchas preguntas y muchas cuestiones de manera perfectamente estructurada y que ahora precisamente se van a empezar a intentar solventar en las diferentes mesas. Antes de dar por inaugurado este congreso, creo que es mi obligación y me debo a los agradecimientos, que no quiero dar por inaugurado el congreso sin ellos. En primer lugar, agradecer a los ponentes, moderadores y comunicantes que hayan aceptado la invitación a participar en este congreso, sobre todo especialmente aquellos que vienen de fuera y desde muy lejos. Muchas gracias por haber venido. En segundo lugar, al comité organizador, puesto que sin su ayuda la verdad es que no hubiera sido posible este congreso. Tanto Sergio, Ángela, Rafa y Joan Albert han dedicado muchas horas a esto y yo creo que es necesario agradecerlo públicamente. Y por último, me gustaría especialmente agradecer al Departamento del Derecho del Trabajo, pero no como departamento, sino a todos y cada uno de sus miembros, que son mis compañeros, por el apoyo que dan a los jóvenes y más recientemente incorporados al departamento para que puedan liderar y participar en este tipo de proyectos y este tipo de congresos, puesto que esto no pasa en todas partes, ¿no? Y eso yo creo que es algo que profundamente yo agradezco esta oportunidad. Y con esto sí que si me permiten y con el permiso de las autoridades, doy por inaugurado este congreso. Muchas gracias.